En España, donde lamentablemente quienes llevan las riendas del país son uno de estos gobiernos progresistas, carentes de sentido común. El problema de pensar que cada vez que hay un problema la respuesta es autoridad o más policía, nos puede llevar directamente a una cosa muy peligrosa, que es el bukelismo. Bukele ha construido la cárcel más grande del continente. Ese será el destino de pandilleros, muchos de ellos niños cooptados por las maras, pero también inocentes, encarcelados injustamente. Y la pregunta es ustedes qué opinan. Y ya saben, mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like. Pobrecitos los criminales. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pero lo cierto es que claro que hay sombras y bien tenebrosas en la gestión de Bukele. Y con estas ideologías buenistas en las que los delincuentes son unas pobres víctimas y que han llegado al crimen por culpa de las circunstancias, las faltas de oportunidades. Incluso ha amenazado con dejar morir de hambre a los presos detenidos si las maras desarrollan alguna venganza. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país. A Pablo Iglesias eso le parece muy mal. Le parece muy mal que Nayib Bukele haya puesto de rodillas, literal y metafóricamente, a las maras, a las mafias en El Salvador. Y que a pesar de los daños que hayan cometido siempre hay que tenerles compasión. Tanto así que hoy las cárceles en España son un chiste y no representan un símbolo de justicia. O sea que la cárcel es una universidad de delincuencia, ¿no? Sí, bueno. Si se puede llamar cárcel aquí, pues yo no... Para mí fue como te digo, como un gran hermano. Comparado con las cárceles de Cuba. Comparado con las cárceles de Cuba, ¿qué te digo yo? Claro, un hotel. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta de que la delincuencia aquí no le tiene miedo a la prisión. Aquí un delincuente no se puede recetar. Porque es que tú ves las prisiones aquí, hermano, y tú dices, ¿esto qué mierda es? O sea, visita, módulos limpiecitos, baño, dinero, pero esto qué cosa es. ¿Viste? Tienes tu patio, o sea, estás en tu casa con la condición, es como si te dijeran a ti, vas a estar 3 años metido dentro de tu casa sin salir. La prisión de Aranjuez, en Madrid, ha sido la primera de España en contar con un módulo familiar para parejas mixtas. Se incluyen celdas individuales con baño privado, áreas comunes bien equipadas, acceso a actividades recreativas y culturales, además de una piscina. Esa es la prisión de aquí, las prisiones de aquí de España. Y entonces cuando un tipo cumple condena así, no le tienes miedo a la prisión, no le coges miedo. ¿Cómo has visto todo el fenómeno de Bukele y las actuaciones que ha tenido dentro de El Salvador? Pues adecuadas a la realidad que vive ese país. Y considero que en vez de dedicarse a criticar por fe, por dogma, y no, ¿me entiendes? Habría que aprender, incluso de lo que uno no puede estar de acuerdo. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que se ha hecho allí, atendiendo a la realidad de ese país, hasta el punto que, bueno, los resultados hablan por sí solos. Pero quizá en Cataluña, en las prisiones catalanas, deberíamos aprender algo también. Y es por eso que tenemos hoy a funcionarios de prisiones españoles, lo que acabamos de ver en el video, pidiendo que aprendan de Nayib Bukele y de lo que ha hecho en El Salvador. Quizás no hace falta llevarlos a puntos como El Salvador, donde están hacinados en celdas con 100 internos o que se paguen su propia comida. Habría que debatirlo, a lo mejor sí, pero lo que tiene que haber en las prisiones catalanas, que se han ido pervirtiendo con los años, con este dogma de tratamiento, son buenos chavales en el fondo, con todo esto, es, ¿vale? ¿Queréis este sistema? Tiene que haber una prisión de máxima seguridad, donde poner todos los elementos nocivos, y luego si tú ya quieres tener el resto de prisiones como si fuera un colegio, pues tú mismo, pero al menos ya has, digamos, aislado a los elementos más nocivos dentro de la comunidad penitenciaria. Lo que ha pasado en El Salvador es 3/4 de lo mismo. Han aislado a los peores elementos de su sociedad en las prisiones. Lo han intentado hacer de manera precipitada, de manera tal, porque realmente la situación lo requería. Y es que cuando hablamos con personas coherentes sobre las situaciones penitenciarias de nuestros países, creo que todos estaríamos de acuerdo en que es correcto crear una cárcel de máxima seguridad para enviar a los criminales más peligrosos. Y además hay que equipar a quienes se enfrentarán a estos criminales día con día, a esos funcionarios que deben poner orden y disciplina en estas cárceles penitenciarias. Pero cuando hablamos de coherencia, el gobierno español no tiene mucho de eso. Bueno, yo creo que hay algunas cosas por las que yo me he dado a conocer a lo largo de mi vida política, ¿no? ¿Qué tipo de equipación tenéis para defenderos en las prisiones? Mis herramientas son unos guantes anticortes y un walkie-talkie. Libretita y bolígrafo. Bueno, también llevamos unos guantes para protegernos de posibles cortes.
Joder. Básicamente es nuestra fuerza física, la que podamos tener. Pero ni una porra. En casos muy agresivos tenemos unos elementos coercitivos, ¿sí? que son pues, unos escudos, unos sprays. Pues hay un equipo de intervención que se equipa con estos equipos con autorización. Que no podemos usar a diario, solo los usamos en casos muy esporádicos. Yo, por ejemplo, te digo, yo no he usado un escudo en mi vida. Pero el resto de funcionarios, pues bueno, vamos a pelo, como es conocido. Joder, yo no me imaginaba que ni siquiera, joder, una porra al menos. Estamos totalmente indefensos. Nosotros nos pueden agredir y no es la primera vez que pasados 15 días te vuelves a encontrar con el agresor cara a cara y prácticamente se ríe en tu cara porque sabe que quedan impunes. Nos amenazan de muerte, amenazan a nuestras familias y nosotros estamos ahí, pues nada, intentando con un bolígrafo y un walkie trabajar de la mejor manera posible. Es que incluso el vigilante de seguridad de un supermercado al menos una porra tiene. Y la pregunta es ustedes qué opinan. Y ya saben, mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like. Y es que si hoy los funcionarios de prisiones españoles tienen que enfrentar a estos criminales peligrosos de esta manera, porque los pensamientos buenistas de estos burócratas que no han tenido que enfrentar este peligro nunca en su vida, que no han tenido que enfrentar a estos criminales, dictan que a estos no se le puede tocar ni un pelo. Nos le llevan al departamento de ingresos, quitan los billetes y ahí te quedas tú y tu compañero con ese bicharraco de 1,90 que no sabes nada, solamente lo que has visto en la prensa. A día de hoy, si un mini interno me agrede, la verdad que le sale gratis. El funcionario tiene todas las de perder en ese aspecto. Y quienes arriesgan su vida día con día son los funcionarios de prisiones, consiguiendo que el control de las prisiones a cada vez sea más difícil. Y es que estos señores que manejan estas instituciones han sustituido la justicia por su pensamiento buenista. Y las cárceles, en lugar de ser un sitio en donde los criminales van a enderezar su camino, a recibir un escarmiento por el daño que le han causado a la sociedad, termina siendo un sitio en donde se sienten cómodos, en donde se les da privilegios que son pagados con los impuestos de los españoles de bien. La mayoría de las cárceles tienen televisión, tienen gimnasio, tienen piscina. Si se puede llamar el cárcel aquí, pues yo no. Para mí fue como digo, como un gran hermano. un hotel. Hay situaciones totalmente dantescas, hay internos con grandes historiales de violencia contra funcionarios y demás. La misma dirección les daba tabaco, les daba teles del centro para que tuvieran tele en la celda, les daba incluso tarjetas para llamar para que no causaran más problemas. Pero esa persona sabía aprovecharse de esa debilidad y esa estupidez del sistema. O sea, que los coaccionaba para que le dieran más cosas. Correcto. Y esto, al parecer, es el trato que les parece correcto a estos progresistas, y no como se les trata en El Salvador. ¿Les parece correcto que a estos criminales que le causaron tanto daño a esta sociedad se le dé estos privilegios? Y ahí vemos a la prensa española, que es financiada por el gobierno de Pedro Sánchez, criticando lo que hace Bukele. Es que personajes como Bukele, como Bolsonaro, como Trump, no son líderes virtuosos. La excepción que ha supuesto Bukele ha sido mirada desde la curiosidad y desde la envidia por otros dirigentes latinoamericanos. La mayoría de ellos de derechas parecen haber visto en la excusa de la seguridad, que es un problema que han construido ellos con su modelo, una oportunidad para hacerse con el poder o para perpetuarse en él. Criticando que estos criminales no tienen reinserción. Y que pobrecitos, miren cómo los tratan en estas cárceles. Claro, todo esto sin mencionar las atrocidades que causaron estos criminales. Y tampoco mencionan que El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a uno de los más seguros de la región. ¿Qué porcentaje crees que de la población penitenciaria tiene capacidad de reinserción? Pues bueno, aquí vamos a las cifras. Las cifras de reinserción están profundamente manipuladas. Se juega mucho con las cifras. Y evidentemente, como digamos, el problema de las cárceles catalanas no es el tratamiento en sí, ni la voluntad de reinserción. Es que esto se ha vuelto como una religión, como una fe. Y todo lo que tiene que ver con fe y religión es profundamente alejado de la órbita de la profesionalidad. Entonces, la reinserción es posible. Yo he conocido realmente internos que han aprovechado muy bien su tiempo en la cárcel, que han estudiado, que se han puesto a trabajar. Hay una masa muy grande de internos que no lo aprovecha especialmente, y hay una también masa, digamos, un 20% de internos que no tiene ningún interés, que ha hecho de la vida delincuencial su modus vivendi, y que el hecho de que los saquen de la cárcel es como hasta una condena. Hoy muchos atacan a Bukele por el trato que le ha dado a estos pandilleros, que fueron los causantes de que El Salvador fuera el país más peligroso del mundo por mucho tiempo. Estos pandilleros que acababan con la vida de decenas de personas a diario,
Y hoy en países del primer mundo como España están en contra de las políticas penitenciarias de El Salvador y consideran que a los criminales hay que darles un buen trato, que a los asesinos se les puede cambiar y se pueden rehabilitar y sacarlos a la calle. Pero hoy vemos cómo ese modelo penitenciario que se está aplicando en España, lo único que ha conseguido es que los criminales se aprovechen de él. Las cárceles han adoptado la fe del tratamiento de manera totalmente irracional. Entonces, cuando una cosa se adopta de manera irracional, desatiendes todo lo que hay alrededor. En este caso, cuando se adoptó ese modelo, se desatendió todo el tema de la seguridad. No. Ahora mismo los internos están organizados sobre todo por tipo de delito. Eso aparentemente suena muy bien. La realidad es otra. La realidad es que en un módulo de violencia sexual, por ejemplo, puedes tener elementos que se comportan adecuadamente, que no causan problemas, y puedes tener auténticos presos con alta peligrosidad. Se aprovechan de los privilegios que le están en la cárcel, se burlen de estas instituciones, y luego de que con los impuestos de los españoles de bien se han mantenido por tanto tiempo con estos privilegios, salgan a la calle y vuelvan a cometer los mismos delitos. Y el gobierno vuelve a poner en riesgo a los ciudadanos españoles cuando libera a estos criminales. Y bueno, a día de hoy esa distinción entre presos, digamos, buenos, presos malos, por así decirlo, ya no existe. Y bueno, también eso conlleva la serie de problemas que estamos teniendo. Y hay que también mencionar, cuando hablamos del problema de seguridad de España, otro gran error que ha cometido este gobierno progresista es permitir que al país entren inmigrantes ilegales sin ningún tipo de control. De que ustedes llegaron al gobierno, han hecho de España un lugar peor también en lo que la seguridad de todos se refiere. Y pensaron que abrir la puerta de par en par de nuestro país a miles de personas sin control no iba a tener ninguna consecuencia. Pero la realidad es que han transformado nuestros barrios en guetos tomados por la inmigración ilegal, convirtiendo en extranjeros a los vecinos de toda la vida. Porque solidaridad no es hacer pagar a los demás, a los que cumplen con la ley todos los días, las consecuencias de su falsa caridad con los que vienen a imponerse y no a integrarse. Hoy el gobierno español está permitiendo que entren criminales de otros países, dejando desamparado a sus ciudadanos, que hoy están en riesgo al simplemente salir a la calle. Y la pregunta es ustedes qué opinan. Y ya saben, mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like. Se ha comentado, y ha salido ya bastantes veces en prensa, que el 50% de los presos en Cataluña son inmigrantes. ¿Esto está ocurriendo? No, la realidad es que es más. Joder. Yo ahora me juego aquí un poco el tipo a nivel profesional. A día de hoy, la población inmigrante en las prisiones está en torno al 47%. Otra vez más, hablamos de tecnicismos porque aquí se ocultan los que han sido nacionalizados. Por lo tanto, si abrimos un poco más ese abanico, supera con creces el 50% y probablemente el 60%. Pero es que hay un dato todavía muchísimo más preocupante, y es que en la cárcel de jóvenes, que es la nueva generación de delincuentes que nos está entrando en el sistema, ese porcentaje es del 80%. Joder. Algo que claro que el gobierno español dice que no es cierto. Y recordemos que la estrategia que ha utilizado el gobierno español para defenderse ante esto es acusar a todo el mundo de fascismo, de xenófobo. Y eso es muy preocupante. Entonces, yo cuando digo esto, claro, inmediatamente te expones a que te digan, eres un xenófobo. Y tacharlos de desconsiderados e inconscientes por no querer brindarles la mano a estos pobres ciudadanos de otros países que han llegado a España a trabajar. Entonces, si alguien viene de fuera, viene a trabajar, respeta nuestra manera de vivir, no trata de imponernos su cultura. Pero las cifras nos dicen que esto no es tan cierto, que si bien muchos de estos inmigrantes vienen a trabajar duro, otro gran porcentaje está delinquiendo. Y nos hace preguntarnos por qué razón el gobierno español quiere llenar a España de criminales de otros países. Toda una locura que nos demuestra por qué razón hoy ciudadanos españoles piden a un Bukele para su país. Piden que se aplique la justicia y el sentido común que ha llevado a este líder salvadoreño. Sentido común del que carecen estos gobernantes españoles. Y la pregunta es ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de lo que ha hecho Bukele? ¿Qué opinan de las políticas del gobierno de Pedro Sánchez? Déjenmelo abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.